Es una mañana como cualquier otra, el 10 de junio de 1991. J.C. Lee Dugard, de tan solo 11 años, sale de su casa rumbo a la parada del autobús. Todo es tranquilo, cotidiano, hasta que no lo es. De repente, un vehículo se detiene frente a ella, alguien se baja, y en un abrir y cerrar de ojos, un aturdidor eléctrico deja a J.C. inconsciente. Pensemos en este momento, en cómo un instante puede cambiar toda una vida. J.C. es arrastrada al auto, mientras testigos intentan detener la abducción. Sin éxito. Es llevada a más de 120 millas de su hogar. Allí comienza un infierno que durará 18 largos años. Los secuestradores son Philip y Nancy Garrido. Philip, un delincuente sexual reincidente, ya tenía un historial oscuro que, lamentablemente, el sistema judicial no logró frenar. ¿Cómo pudo un hombre con antecedentes tan inquietantes eludir un control más firme? Esa es una pregunta que todavía pone en duda los mecanismos de protección en casos de abuso y violencia sexual. Durante su cautiverio, a J.C. se le niega toda conexión con el mundo exterior. Es movida entre cobertizos, almacenes y carpas con la amenaza constante de violencia. Y a pesar de todo, a pesar de lo inimaginable, J.C. muestra una fuerza fuera de lo común. Cuando tenía 14 años, da a luz a su primera hija. A los 17, a la segunda. De alguna manera, encuentra la capacidad no solo de sobrevivir, sino de continuar luchando, día tras día. La historia da un giro increíble en el año 2009, cuando un viaje al campus de Berkeley lleva al mundo a descubrir la verdad. J.C. y sus 2 hijas, después de todos esos años, finalmente quedan fuera del control de Philip Garrido. Y aunque los primeros momentos estuvieron marcados por el miedo y la incertidumbre, nuestra protagonista logra hablar. En esa confesión comienza un nuevo capítulo en su vida, uno de sanación y reconstrucción. Si pensamos en la historia de J.C. Dugard, no es una anécdota aislada. Es una de esas historias que nos recuerda otros casos desgarradores que han dejado cicatrices imborrables en comunidades enteras. ¿Cómo olvidar los francotiradores de Beltway en 2002, quienes sembraron terror en el área de Washington, D.C., con asesinatos aparentemente al azar? Durante semanas, la gente temía hasta salir de sus casas. Cada paso afuera era un riesgo. Y luego está la desaparición de Natalee Holloway en 2005. Una estudiante de secundaria que simplemente desapareció durante un viaje de celebración en Aruba. Su ausencia y la falta de respuestas desconcertaron no solo a su familia, sino también al público en general. Esa sensación de inseguridad, de no saber en quién confiar, es algo que, año tras año, sigue persiguiendo a las personas cercanas a estos casos. El común denominador aquí, en cierto sentido, es cómo el miedo se infiltra en las comunidades. Hay una ruptura. La percepción de seguridad queda destrozada. Las familias dejan de confiar en las instituciones, en los demás vecinos, incluso en sus propios entornos inmediatos. Y luego está el papel de los medios de comunicación. ¿Cómo presentan estas historias? ¿Qué palabras, imágenes, datos usan? Porque esas narrativas tienen un impacto tremendo en cómo el público asimila estos eventos, cómo se moldean nuestras conversaciones sobre justicia, víctimas y protección. Pero no se trata solo del miedo general. La angustia cae aún más fuerte sobre las familias, aquellos que pierden seres queridos, aquellos que tienen que vivir no solo con preguntas sin respuestas, sino también con la incertidumbre, la injusticia. Cuando los casos no son resueltos, como la desaparición de Natalee,
o cuando hay giros inesperados como los que vimos con los francotiradores, el impacto psicológico es demoledor. Hay un peso que nunca parece desaparecer del todo. Hay algo que todas estas historias comparten, ese profundo sentimiento de vulnerabilidad que se refleja tanto en los individuos como en las comunidades, y nos hace cuestionar. Cuando pensamos en las circunstancias que llevaron a la liberación final de J.C. Dugard en 2009, no podemos evitar preguntarnos, ¿cuántas oportunidades se pasaron por alto? En 18 años hubo momentos en los que Philip Garrido fue monitoreado por la policía, pero las señales de su conducta criminal se ignoraron o se minimizaron. Esto señala errores más profundos dentro de nuestros sistemas de justicia y vigilancia, fallos que permitieron que continuara el horror. Comparémoslo con casos como el de Scott Peterson en 2002. El asesinato brutal de Laci Peterson conmocionó al país y capturó la atención de una sociedad que, a menudo, ha luchado por tomar en serio los signos de violencia doméstica. Y luego está Casey Anthony en 2008, donde el sistema legal, aunque eficaz en procesar los hechos, dejó un vacío emocional en el público al no lograr una condena por asesinato. Esas respuestas legales reflejan algo profundo: cómo nuestra sociedad percibe la protección de los vulnerables. A veces, parece que nuestras instituciones están más preocupadas por los tecnicismos que por la empatía hacia las víctimas. En el caso de J.C., también está el hecho innegable de su resiliencia. Ella no solo sobrevivió, sino que encontró maneras de sacar fuerzas cuando parecía que no quedaba nada. A pesar de todo lo que enfrentó en esos años, hoy dirige la fundación Just Ask Yourself to Care para ayudar a otros. Es un recordatorio de que incluso en medio de tanta oscuridad puede haber un camino hacia la luz. Y al final, creo que la historia de J.C. nos obliga a reflexionar sobre nuestro papel como sociedad. ¿Qué más podemos hacer para proteger a los más vulnerables? No es una pregunta con respuestas fáciles, lo sé, pero es una que debemos seguir haciéndonos día tras día, porque, al fin y al cabo, la seguridad, la justicia y la humanidad no son solo conceptos abstractos, son obligaciones compartidas. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escuchar y acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo episodio.